noches, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Hoy quiero tocar un tema que muy pocas veces nosotros lo hemos escuchado. Pero igual yo quiero comentarles, no sé si ustedes se recuerdan, hace tiempo atrás hubo un hermano que tenía su programa, que decía, su programa decía un mensaje a la conciencia. Eran cortos, hermano Pablo, eran cortos, breves. Ajá. Pero siempre tenía algo que hablar, algo que decir. Era muy breve, su mensaje. Bien breve. Bien breve. Un cuarto de hora predicado. Pero muy interesante, muy profundo el mensaje. Muy profundo el mensaje que él decía. Entonces, antes de que nosotros toquemos el tema, yo quiero que juntamente conmigo invitarles a que oremos, que le pidamos la iluminación que necesitamos de parte de Dios para poder entender, para poder comprender acerca de lo que nosotros vamos a hablar. Así es que donde usted esté, incline su rostro, ore juntamente conmigo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y nueva cada mañana. Gracias Señor por el tiempo que tú nos das, Señor, de estar aquí en este lugar, de poder compartir tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, gracias por la salud, por la oportunidad. Gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Porque, Señor, aún no hemos sido consumidos, Señor. Gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, a tu favor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tu justicia, en medio de tu justicia, Señor, a través de Jesucristo, Señor, tú has provisto, Señor, la justificación para nuestras vidas, para nuestras almas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que toques nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que nos redargullas de justicia, de pecado y de juicio, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pongo, Señor, este tiempo en tus manos, que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, sea para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero ser breve. Fíjense que este tema que vamos a hablar acerca de la conciencia es un tema afluente, es un tema exhaustivo que es imposible solamente poder desarrollarlo en 2 o 3 horas. Tiene mucho que hablar, tiene mucha profundidad, mucho sentido hablar acerca de la conciencia. Y hoy, el día de hoy, yo me quiero referir a la conciencia solamente como tu mejor amigo o como tu peor enemigo. Para esto yo quiero que juntamente conmigo abramos las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 24. Hechos capítulo 24 y versículo 16. Hechos capítulo 24 y versículo 16. Vamos a tomar este texto como texto base a hablar acerca de la conciencia. Dice así la bendita palabra del Señor. Por lo que también yo me esfuerzo por tener continuamente una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. La versión que yo tengo, que yo estoy dándole lectura, la versión La Peshita, y es lo que dice: por lo que también yo me esfuerzo por tener continuamente una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es la conciencia? ¿Nosotros qué entendemos por la conciencia? Fíjese que a lo largo del tiempo, a través de la historia de la iglesia, muchos le han dado una interpretación diferente. La conciencia es la facultad del alma que nos permite percibir la conducta en relación con lo correcto y lo incorrecto. El principio interno que decide sobre la legalidad o la ilegalidad en cuanto a nuestros deseos o en cuanto a nuestras acciones se refiere. 16. Gracias. Uh-huh. Fíjense que también la conciencia ha sido llamada el sentido moral.
porque corresponde a aquellas facultades físicas por las que tenemos comunicación con el mundo exterior. Es saber los 5 sentidos que tenemos, el sentido de la vista, del oído, del olfato, del tacto. Muchos teólogos y comentaristas han definido la conciencia de numerosas maneras a lo largo de la historia de la iglesia, lo que yo les había comentado. Por ejemplo, los puritanos vieron la conciencia como la razón en acción en asuntos prácticos y morales. Es decir, probando juicios sobre lo que está bien y lo que está mal. Y así como los puritanos llamaron a la conciencia también la diputada de Dios y el vicerregente dentro de nosotros, otros también le llamaron a la conciencia el espía de Dios. La conciencia es una parte de entendimiento en todas las criaturas razonables, que determina sus acciones particulares, ya sea a favor o en contra de ellas. En este punto nosotros podemos poner a la conciencia como nuestro mejor amigo o como nuestro peor enemigo. ¿Alguna vez ustedes, yo sé que ustedes en algún momento de su vida, en los medios de información, han visto que las autoridades capturaron a fulanito de tal, lo capturaron, valga la redundancia, con las manos en la masa. Lo capturaron haciendo tal delito. Y sin embargo, el delincuente, la persona a quien lo capturan, quien lo tienen tomado, ¿qué dice? Yo no fui, yo no hice eso, sino que ellos me están culpando a mí. Me están echando la culpa de algo que yo no hice, que yo no cometí. Pero sin embargo, lo que él dice es una excusa para realmente justificarse o excusarse, valga la redundancia, excusarse de su delito que hizo. ¿En qué lugar, en qué punto queda la conciencia en este hombre? Al tratar de excusarse y de decir, yo no cometí ese error, yo no cometí ese delito. Fíjense que una de las cosas que a mí me pasó, y yo no lo quería decir, créanme que lo pensé mucho en decir, porque de manera personal y de manera particular yo entiendo esto, de que el Evangelio se trata de Jesucristo, de sus buenas nuevas de salvación. No se trata de uno, se trata de Él y de su salvación. Pero también he entendido en estos tiempos, platicando con nuestros pastores, en ciertas conversaciones, lo que ellos a través de las pláticas, de las conversaciones que hemos tenido, algo que ellos han dicho son vivencias. Son vivencias muchas veces lo que uno transmite. No es vanagloria, no es para querer decir, yo soy esto, no. Solamente son vivencias. ¿Para qué? Para poder tener un ejemplo más práctico, un ejemplo más gráfico de lo que estamos hablando. Yo les decía, yo no quiero hablar de mí, no pensé mucho en, ¿voy a decir estas cosas o no? Pero lo puedo decir con libertad porque en primer lugar, mis pastores saben la historia, conocen la historia. En segundo lugar, la persona con la que yo estoy casado, mi esposa, también conoce la historia y sabe bien la historia. Tengo la libertad de hablar y decir estas cosas, pero yo lo quiero decir no por una manera de altanería, de soberbia, no. Yo quiero poner un ejemplo más gráfico y literal acerca de la conciencia. Sucedió que en mi trabajo en una ocasión llegó una señora y me estaba diciendo cosas que pues obviamente yo soy una persona casada, tengo mi esposa y tal, y como tal
yo hablé con la señora y le dije, yo no voy a andar haciendo estas cosas porque yo soy casado, tengo mi esposa, tengo mi hogar, tengo mi familia y no voy a estar haciendo estas cosas. ¿Qué hice? Pues obviamente fui y me presenté con mi jefe directo a hablar del tema. Pero el jefe directo pues obviamente tiene a su esposa. Y su esposa dos veces me llamó a la oficina queriendo hablar conmigo acerca del tema. Fíjese lo que me dijo su esposa, pero posiblemente te vio lindo. Digo, sí, le digo, está bien, eso no se le niega. Pero yo hablé con la señora directamente antes de todo esto y dije, yo no voy a estar haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy casado. Y fue a raíz de eso, que la esposa de mi jefe directo obviamente agarró represalia conmigo. Que por qué yo fui a decirle estas cosas a mi patrón, por qué yo le dije todo eso, porque era como poner en vergüenza a la señora. Pero jamás a nadie le dije nada, sino solamente me dirigí con el patrón. Nadie supo nada, solamente con el patrón. Pero sin embargo la señora lo tomó como que lo hubiera hecho no solamente a la señora, sino para ella y para todas las mujeres. Tal es el caso, miren, no se les voy a hacer la historia tan larga. Tal es el caso de que ahora esta señora, la esposa de mi patrón, obviamente a partir de ese momento en adelante, obviamente ya no me habla. Y está bien. Tomó coraje, tomó represalia, lo que sea, hacia uno. Pero yo veo todas estas cosas y digo, si ese fue el momento, si ese fue el punto, esa fue la razón por la que ella está enojada, porque según he entendido, he escuchado que no le he pedido disculpas porque la ofendí, no sé en qué manera, tal vez por no aceptar andar haciendo lo que ella quiere que haga, la ofendí. Entonces obviamente hasta el día de hoy pues tiene coraje con uno. El punto no es ese, el punto estamos hablando de la conciencia, porque en lo personal y lo particular, en ese sentido yo les puedo decir muy gráfico, de manera muy gráfica, mi conciencia está limpia delante de Dios. Delante de Dios yo estoy tranquilo y estoy en paz, porque dice la escritura que es más agradable agradar a Dios que a los hombres. Y si tú por querer agradar a los hombres te haces enemigo de Dios, lo siento, pero yo prefiero estar del lado de Dios y lo que dice su palabra. Y su palabra a mí me enseña y me exhorta a ser fiel a mi hogar, a mi matrimonio. Si eso a las demás personas les causa problemas, lo siento mucho. Pero en mí, en lo que a mí respecta, en ese punto, en esa situación, tengo mi conciencia limpia. Ahora, ese es el ejemplo que yo quería darles. Obviamente no quiero que lo tomen que tú hiciste, no. Solamente el ejemplo de la conciencia. Yo les decía que muchos, los puritanos, veían la conciencia como la diputada de Dios. Otros mencionan la conciencia como el vicerregente de Dios dentro de nosotros. Otros mencionan a la conciencia como el espía de Dios en nuestro seno. Otros mencionan a la conciencia como el sargento de Dios. Por eso, nuestro texto base que hablamos en Hechos capítulo 16, 24, dice el apóstol Pablo está hablando. Por lo que también yo me esfuerzo en tener continuamente una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. No debemos nosotros descartar estas ideas. Tal vez para nosotros parecen unas ideas pintorescas, parecen unas ideas muy fantasiosas, decir que es el regente de Dios, que es la diputada de Dios, la conciencia, que es el espía de Dios. Tal vez son ejemplos muy fantasiosos o muy pintorescos, pero nosotros no debemos de descartar estas ideas, porque representan un intento serio de hacer justicia a la concepción bíblica y humana. Por ejemplo,
En Romanos capítulo 1 y versículo 9, el apóstol mismo hablando. Romanos capítulo 9 y versículo 1. Digo la verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. Digo la verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Dice que el Espíritu es un mentor. Romanos capítulo 9 y versículo 1. Romanos 9, 9:1. Digo la verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. Y habla de que el Espíritu Santo es nuestro mentor y está exhortándonos. En otras palabras, nosotros lo diríamos prohibiéndonos el mal y prescribiéndonos estándares. ¿Cuáles son los estándares que el Espíritu Santo a nosotros nos prescribe? Honra a tu padre y a tu madre. Sométete a tus autoridades. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposo. Sé fiel a tu ministerio. Muchos hombres de Dios, muchas personas tienen llamado de Dios al ministerio, pero de una o de otra manera queremos hacer como Jonás. Tenemos un llamado, el Señor nos manda, nos llama a predicar. Ve a Nínive y predica que se arrepientan. Pero sin embargo, muchas veces nosotros hacemos lo mismo que Jonás. Somos escurridizos. Nos vamos en dirección contraria hacia donde Dios nos está mandando. Dios nos da un ministerio, nos da un llamado, y sin embargo nosotros no queremos asumir esa responsabilidad. ¿Y saben cuál es la excusa que nosotros ponemos? Eso no es para mí. Muchas veces nosotros ponemos como excusa cuando nosotros vemos cómo nuestros pastores, en la congregación donde usted esté, donde usted se congrega, posiblemente usted no sabe lo que viven los pastores, no sabe las luchas, no sabe las pruebas, no sabe todo lo que ellos llevan. Sin embargo, están siempre en pie de batalla. Y muchas personas, muchos que tenemos el llamado de Dios, ¿qué hacemos? Como sabemos que nuestros pastores llevan una batalla dura, nosotros nos queremos excusar y le damos la vuelta y seguimos otra dirección. Pero sin embargo, una de las cosas es de que, a pesar de que Jonás huyó, quiso huir, quiso apartarse del llamado de Dios, de la orden de Dios, al final tuvo que dar la vuelta y regresar y hacer lo que Dios le había mandado. Tuvo su proceso, por supuesto, pero sin embargo, el llamado ahí está. Por eso dice la palabra de Dios que los dones y el llamado son irrevocables. Son irrevocables. No hay vuelta. Por eso vemos Romanos capítulo 1, reitero. Tenemos un mentor, el Espíritu Santo, prohibiéndonos el mal y prescribiéndonos los estándares. Por eso habla de la conciencia. Digo la verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia otra vez me da testimonio por el Espíritu Santo. Mucha gente, solamente nosotros usamos el título, yo soy esto, y llevamos un título, ese título dice cristiano. Pero, como nosotros vivimos nuestra vida, obviamente ese título no representa lo que nosotros vivimos. Pero sin embargo, creemos que estamos bien, siendo todo lo contrario. Ahí mismo, Romanos capítulo 13 y versículo 5. Más adelante, Romanos capítulo 13 y versículo 5. Amén. Por esta razón necesitamos estar sometidos, no solo por motivo de la ira, sino también por motivo de nuestra conciencia. Ahí en el contexto está hablando de las autoridades. Toda alma sométase a las autoridades superiores, porque
no hay autoridad sino las de Dios, y las que están por Dios son puestas. Y ahí mismo en el texto dice, por esta razón, dice, necesitamos estar sometidos, no solo por motivo de la ira, no solamente porque las autoridades están para castigarnos, no solamente por eso, sino también tenemos que estar sometidos por motivo de nuestra conciencia. Que nuestra conciencia no nos ande molestando. No sé si ustedes alguna vez han vivido una situación, han cometido un error, y en ese error hasta el sueño se les va. Todos los días, todas las noches están que no se puede dormir. ¿Por qué? Porque cometí esto, mira, pasó este error, y la conciencia, y la conciencia, y la conciencia. Dice, por eso dice, estamos ser sometidos, no solo por motivo de la ira, sino también por motivo de nuestra conciencia. Aquí vemos, ¿verdad?, también que nuestra conciencia, como un juez, cantando, dice, tomándonos como nuestra mala diserción. ¿Qué es la mala diserción? Es la acción de desertar, que muchas veces nosotros desertamos. Sabemos los principios de Dios, conocemos su voluntad. Dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y Él tiene prescritos, mandamientos, ordenanzas. Dice que la palabra de Dios, no es gravosa. La palabra de Dios no es gravosa, pero mucha gente, ay, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Y mucha gente agarró y se fue. ¿Por qué? Porque la palabra se le hizo, qué dura es esta palabra. Y muchos, dicen el Evangelio de Juan, que muchos se apartaron, ya no siguieron a Jesús, no quisieron seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque su palabra se le hacía muy dura, muy pesada. Y los discípulos que venían tras Jesús, maestros, se están yendo, mira cómo se van. Y Jesús les pregunta, ¿acaso se quieren ir ustedes también? ¿Qué te dice la conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Tú también te quieres apartar de Jesús? ¿Se te hace muy gravosa su palabra? ¿Sus mandamientos? ¿Se te hacen duros? Jesús nos pregunta a nosotros también, ¿acaso tú también te quieres ir? ¿Te quieres apartar de mi ley, de mis mandamientos? Dice que la conciencia es la acción de desertar, el abandono de alguien que quiere apartarse del camino. Muchas veces nosotros, hermanos, físicamente no nos apartamos, pero sin embargo nuestro corazón está muy alejado de Dios. Muchas veces nosotros no anhelamos la presencia de Dios, no deseamos saber de Dios, no queremos conocer de Dios. Usted le habla a un incrédulo, le habla a un no creyente, a mí no me hables de esas cosas, yo así como estoy bien, no me hables de eso, no quiero saber de eso. Pero nosotros decimos, son los incrédulos. ¿Y yo qué? ¿Realmente yo tengo la necesidad? ¿Tengo el deseo de saber de Dios, de conocer de Dios? ¿Anhelo realmente su presencia? ¿Anhelo realmente estar delante de Él con mi conciencia limpia, como dice en Hebreos capítulo 4, en Hechos 24, 16? Que me esfuerzo, dice, continuamente por tener una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. ¿Qué hacemos? Perdón, con todo respeto, hermano, hermana. Ahora vemos que ya no nos queremos esforzar. Anteriormente teníamos muy anclada esa frase: hay que dar la milla extra,
la milla extra, pero ahora no queremos dar ni un paso. Con todo respeto yo se los digo, ya no hablamos de la milla, ahora un paso. Ya para dar un paso más en las cosas de Dios ya nos cuesta, ya no queremos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Anteriormente yo recuerdo hace 30 años, 40 años atrás aproximadamente, la iglesia, la sociedad. Ya no te estoy hablando individualmente, ya no estoy hablando solamente personalmente como comunidad. Te estoy hablando de la iglesia en general, dentro de la sociedad. Tenía una influencia grande en la sociedad. Pero ¿qué ha hecho la iglesia en estos últimos 10, 15 años, 20 años? Ha dejado de ser influencia en la sociedad. Tanto es así que la maldad se está incrementando. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia ya no somos influyentes a la sociedad. Cada vez hijos de pastores desertan. Cada vez cristianos se apartan. Cada vez hijos de cristianos se alejan. ¿Qué nos está pasando como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Somos una iglesia acomodada, confortable. Pero sin embargo, llevamos siempre el título cristiano. ¿Realmente representamos ese título? Romanos, regresamos unas páginas, Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dándoles testimonio su conciencia, mientras sus razonamientos en unas ocasiones los amonesten y en otras los excusen. En pocas palabras, la conciencia funciona como un sistema nervioso espiritual, en lo cual, fíjense, usa la culpa para informarnos que algo está mal y necesita corrección. Solamente nosotros podemos dejar la conciencia cuando se cauterice, cuando nosotros dejamos que cuando la conciencia a nosotros nos está redarguyendo, nos está hablando de que eso estaba mal, que eso lo tenemos que estar corrigiendo, que lo tenemos que corregir, y sin embargo nosotros no hacemos caso a esa advertencia. Esa conciencia se va a cauterizar. ¿Y saben qué pasa al final? Como resultado, la destrucción. Ha habido casos, tantos y tantos casos de personas que llegaron al Evangelio, que abrazaron al Evangelio. Podemos citar nombres en la Biblia, pero llegaron al Evangelio y sin embargo volvieron atrás. ¿Cómo comenzaron? Por una cosa y después siguieron y siguieron. La pregunta es aquí, ¿acaso ustedes creen que no Dios a través de su Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que redarguye de justicia, de pecado y de juicio, y que Dios a todos, todo ser humano, le ha dotado de una conciencia, y que es a través de ella que muchas veces nosotros tomamos el sentido del bien y del mal? ¿Acaso no creen que esas personas en algún momento determinado sabían, esto no está bien, tengo que corregirlo, esto no está bien, tengo que corregirlo, y sin embargo nunca llegó el punto de decir, voy a corregir esto? Se cauteriza la conciencia. ¿Y sabe cuál es el resultado? La perdición. La perdición. Fíjense,
Un ejemplo también muy claro, muy práctico que pone el Señor está en Proverbios 28:1, cuando habla y dice: los inicuos huyen y sin que nadie los persiga. No hay, todos huyen, los inicuos huyen sin que nadie los esté persiguiendo. Pero los justos estarán confiados como un león. ¿Y por qué huyen? ¿Acaso no por la conciencia? ¿Por motivo de la conciencia? Porque saben que algo está mal, que hay algo que está en nuestra vida, que nosotros tenemos que corregirlo. Para nosotros siempre vemos y decimos: no hay nada del hombre que los desafíe más y que exija una explicación adecuada en su sentido moral. La conciencia habla de que es un tribunal que está siempre en sesión. ¿Alguna vez usted ha entrado a un tribunal? Sí. Y dice que la conciencia es como un tribunal que está siempre en sesión, todo el tiempo, no descansa. Y dice que también no solamente que está en sesión, que también es imperativo su convocatoria a todos los seres humanos. No hay excusa. Nadie puede evadirlo o silenciar sus acusaciones. Ahora, vamos a unas páginas más adelante en Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 13. El versículo 18. Hebreos 13, 18. Oren por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, porque queremos conducirnos bien en todo. Hay una parte esencial para nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Es la oración. Es la parte esencial que nosotros necesitamos. Fíjese, el apóstol Pablo, cuánta enseñanza, cuánta revelación, cuánta palabra recibió del Señor. Visiones, y a través de él Dios operó milagros. A través de él, cuánta gente conoció a Jesús, cuánta gente se rindió a Jesús a través del apóstol Pablo. Y sin embargo, algo esencial que él dijo, dice: oren por nosotros, oren, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, porque queremos conducirnos bien en todo. Ahora nosotros también necesitamos oración. Hermano, usted está allá, yo estoy aquí. Oremos los unos por los otros, dice la Escritura. Intercedamos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos confiados que tenemos buena conciencia. Y no solamente eso, porque también deseamos conducirnos bien en todo. Conducirte bien en tu trabajo, bien en tus finanzas, bien en tu congregación. En donde quiera que tú estés, también tienes que conducirte bien. Dice en todo, y todo es todo. No solamente lo que yo quiero, no solamente lo que a mí me conviene. No, es todo. En todas las áreas. Donde quiera que nosotros vayamos, la conciencia nos acompaña. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, ella lo graba y lo registra con vistas al día de las cuentas. Y de ahí nosotros lo podemos otra vez mencionar, la conciencia como nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo.
Ya vamos concluyendo. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan capítulo 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Mucha gente que no cree en Jesús. Mucha gente que no cree en su palabra. Que no creemos, que no abrazamos su palabra. Decimos, Señor, te amo. Pero el Señor Jesús les contesta y nos contesta a todos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que nosotros hacemos en razón de Él. No lo que decimos, sino lo que hacemos en razón de Él. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo quiero dejar esto solamente en esta parte. Yo les hablaba al principio de que es un tema exhaustivo, es un tema afluente, que no solamente lo podemos desarrollar en un espacio de tiempo, un periodo de tiempo muy breve. Solamente quería tocar este punto como la conciencia, como nuestro mejor amigo o como nuestro peor enemigo. Yo sé, hermano, hermana, que muchas veces nosotros hemos cometido errores, nos hemos equivocado. E incluso si nosotros somos honestos con nosotros mismos, muchas veces hemos hecho cosas deliberadamente. Y sabemos que esas cosas están mal. Pero sin embargo Dios nos está hablando hoy. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando muchas veces no viven en paz, no están en paz por motivos de la conciencia. Oh Señor, te fallé, cometí esto, perdóname, fallé. Y todo el tiempo andamos, fallé, Señor, te fallé. Pero hay esperanza en Jesús. Si tú y yo venimos arrepentidos con todo nuestro corazón, dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. El apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre hablando. Dice, yo me esfuerzo por tener continuamente una conciencia pura ante Dios. Muchas veces las circunstancias de la vida, los tropiezos que nosotros llevamos, nos hacen tener una conciencia que nos está constantemente acusando. Tú no eres cristiano. Tú no eres hijo de Dios, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres así, eres así. No. La misma palabra de Dios a nosotros nos dice que Él no escatimó a su Hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no? Dice, no nos dará todas las cosas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién? ¿Quién te va a acusar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Amén. El que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros.
Si tú le has fallado a Dios, si tú tienes problemas en tu conciencia por X circunstancia, ahí donde tú estás juntamente conmigo, hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Sé que te he fallado, Padre. Sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. Sé que no me he esforzado por tener una conciencia limpia delante de ti y delante de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que me perdones. Te pido que me limpies, Señor. Limpia mi conciencia de toda maldad, de todo pecado, Señor, de toda acusación, Padre. Sí. Quiero volverme a ti con todo mi corazón, Dios. Límpiame, Padre mío. Purifícame, como decía tu siervo David. Lávanos, Señor, más y más. Seremos blancos como la lana. Purifícanos, Señor, con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarte y para limpiarte de toda maldad, de toda inmundicia, de toda contaminación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la paz de Dios en tu vida. Recibe la paz de Dios en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, el Espíritu Santo está obrando sobre tu vida, sobre ti, sobre tu ser, en el nombre de Jesús. Padre, yo intercedo por aquel siervo tuyo, aquel hijo tuyo, Señor, que está pasando momentos difíciles en su vida, en su conciencia, Señor. Trae cargos de conciencia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, dale fuerza, Señor. Te pido, Señor, perdona su pecado, Padre, por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dale paz. Dale paz, limpia su conciencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Tú nos exhortas, tú nos animas, tú nos redarguyes, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad, por tu presencia, Señor, en este lugar, Señor, porque podemos sentir tu presencia, y aunque no la sintamos, Señor, pero sabemos que estás aquí, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 en tu nombre estén, Señor, tú estás, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu unción. Gracias por tu presencia. Te pido, Padre, asimismo en el nombre de Jesús, por aquel hijo tuyo, por aquel siervo tuyo, Señor, aquel ministro tuyo, Padre, que está pasando necesidad, aquellos que están pasando persecución, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalos, dales fuerzas, fortalécelos, Señor. Te pido por aquellos hijos tuyos, Señor, que están pasando necesidad económica, que están pasando necesidad de trabajo, que están pasando necesidad en su cuerpo, en su salud, Padre, en el nombre de Jesús, restáuralos. Restáuralos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, por David, Señor, por Amílcar, Padre, por cada uno de tus hijos, Padre, tú los sabes, tú los conoces por nombre, Señor, restáuralos, Padre. Extiende tu mano de misericordia sobre ellos, tu mano de sanidad, de poder sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, y no hay nadie como tú. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Te exaltamos, Padre, de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Para crecer amén. Delante de ti, de y los amén. hombres. Amén. Vertical y horizontalmente.
corazón.